habrá tierra que sembrar, habrá mies que recoger. Por muchos años que pasen, no cambiará nuestra Bendito sea el Señor, el Rey del fe. universo, que nos da su misericordia al darnos este nuevo día 19 del mes de enero del año 2021, cuando se nos invita a meditar precisamente sobre el Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos 23 al 28. ¿Qué nos enseña Jesús precisamente en este Evangelio, no? Nos dice que nada puede estar por encima del ser humano, ni las religiones, porque toda religión, aquellas que están encarnadas y que de verdad quieren al hombre, están al servicio de la humanidad. Y tú, como buen católico, debes entender eso, porque lo acabamos de meditar, fue lo que vimos y descubrimos en la Navidad que acaba de pasar. Jesús que se hace hombre para rescatar nuestra humanidad y enseñarnos y a humanizarnos más. De eso se trata. Debemos recordar que al final de cuentas lo que nosotros creemos es un puente para llegar a Dios. Igual que las ideologías y los sinónimos de las mismas que son al final de cuentas los nacionalismos. Estos no pueden causar división en ningún país. Ningún prócer nacionalista puede tener más valía que el vecino que comparte contigo el mismo terreno y que simplemente lo divide una barda. Esta era precisamente la actitud de las autoridades religiosas y políticas del tiempo de Jesús, que daban más culto a los lugares y a las leyes que al amor al prójimo y a Dios. Bien, qué lejos estaban verdaderamente de Dios aquellos hombres en tiempos de Jesús que cuestionaban lo que ellos hacían. En este contexto, por eso es que el Señor nos da dos mandamientos, o dice que los mandamientos más importantes son estos, ¿ok? Y aquí descubrimos por qué el Señor, que se opone al legalismo, termina siendo crucificado. Cuando Mateo nos cuenta en el capítulo 22 que los fariseos que se enteraron de que Jesús había callado a los saduceos, se reunieron en un lugar donde estaba él y un doctor de la ley le preguntó: Señor, ¿cuál es el más importante de los mandamientos? Y Jesús respondió: amarás al Señor con todo tu corazón, con todo tu alma, con todo tu ser y con todo tu espíritu. Este es el más grande de todos los mandamientos. Y el segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos dependen toda la ley de los profetas. O sea, la ley existe para el bien de los hombres y no al revés. El sábado, bien, en donde los discípulos pasaban por unas plantaciones y empezaron a arrancar espigas para comer, nos demuestra este hecho de cómo Jesús veía que era importante que sus discípulos se alimentaran, que mataran aquella hambre, a pesar de que era sábado, porque era para el bien de ellos. ¿Ok? Es que la ley está para eso. Es que debemos entender que el conocimiento no conduce al ser humano. Tú puedes saber muchísimas cosas, pero al final de cuentas tú puedes, aunque lo sepas, hacer otras cosas diferentes de aquello que sabes. Miren, lo que guía al ser humano es la fe. Tú no eres lo que sabes, tú eres lo que crees y lo que sientes. Un ejemplo: los ciudadanos de cada país saben que ese país es suyo y están allí, pero a veces no se lo creen. Como los venezolanos, ¿no? Allá en mi patria. Todos sabemos que esa es nuestra patria y nos gozamos cuando por lo menos la Vinotinto gana de vez en cuando un juego de fútbol. Pero no lo creemos. Por eso hemos permitido que aquel gobierno de turno se lleve lo mejor de la gente que vive allí y que han tenido, o otros que han tenido que emigrar a otros lugares, abandonando a sus seres queridos y la tierra que los vio nacer. Yo recuerdo que gran parte de mi vida en el seminario, que fueron 8 años, allá en Caracas, me dediqué porque conocí un sacerdote que me parecía un hombre muy santo, que era el capellán de las cárceles. Me dedicaba a la pastoral carcelaria, ¿ok? Y en una ocasión, una señora, que yo le hablaba con mucho entusiasmo de lo que estábamos haciendo, me dijo: ¿y qué hacía un seminarista visitando una cárcel?
Le expliqué que la labor pues era ayudar al capellán cuando se iba a celebrar la misa, dar catecismo como preparación para la primera comunión y confirmación a los presos que no lo habían recibido y amparar a los internos cuando se comete alguna injusticia en contra de ellos. ¿Injusticia en contra de quién?, me preguntó la señora. Contra de ellos. Y cuando ellos cometen las injusticias contra nosotros, me dijo la señora bien molesta, ¿no? ¿Quién nos defiende a nosotros? ¿Por qué tenemos que ayudarnos? Que se pudran en la cárcel. Eso es lo que se merecen esos desgraciados. Señora, intenté yo como que explicarle, todo el mundo merece una segunda oportunidad en la vida. ¿Por qué no ayudarles? La señora comenzó a despotricar de nuevo en contra de los presos, que eran unos delincuentes, que habían hecho daño al país, y ese daño que habían hecho era irreparable, que se debía imponer en Venezuela la pena de muerte, que esa era la solución para limpiar aquella sociedad, que deberían dejarlos en la cárcel hasta que se pudrieran. Así dijo la señora. Como que si los presos fueran como personas, no, sino más bien mangos maduros a punto de pasarse. Por cierto, la señora era una buena católica, pero estaba a años luz del amor misericordioso de Dios que nos muestra en su Hijo Jesucristo. A mi hijo, continuó aquella señora, que por cierto, el hijo era un funcionario del gobierno de turno, era el segundo de una alcaldía muy importante allá en la gran capital, que tiene como 5 o 6 municipios. Entonces a mi hijo lo golpearon y le robaron su carro lujoso, y lo golpearon. ¿A quién golpearon? ¿Al carro?, le pregunté yo. No, a mi hijo, esos sucios que merecen la muerte, me gritó la señora. Mire, señora, estoy de acuerdo, le dije yo, ya yo me había empezado a molestar, que en la cárcel hay personas que han hecho mucho daño, han violado, han matado, han robado. Pero óigame, le voy a decir esto, ¿ok? Todos los presos los que están en la cárcel no han hecho tanto daño a este país que más que los dirigentes corruptos que la gobiernan. Me puso una cara la señora que yo pensé, pobre hombre. ¿Pobre hombre quién? ¿El preso? No, boca abierta, el preso no, el marido de la señora. ¿Quiénes han destruido la educación? ¿Quiénes tienen los hospitales en las condiciones que dan ascos allá en Latinoamérica? ¿Quiénes son los que roban millones y millones que le corresponden al pueblo? Los presos. Los presos, son precisamente lo que imponen la delincuencia. Pero ellos no son la causa de este problema. La causa de este problema es la pobreza y la miseria. Más bien son la consecuencia de una mala dirigencia. Bien, los presos son productos de, no el problema por. Bien, y eso es lo que tenemos que entender. Ir a la raíz de cada cosa, de lo que está sucediendo. No podemos taparnos los ojos. Así no vive un buen cristiano. Y es lo que nos enseña el Evangelio. Una vez leía un documento de la Conferencia Episcopal Mexicana que decía así: ante la dramática situación que nos afecta a todos, especialmente a los más pobres, hay 2 actitudes. Primero, la conformista y resignada de quienes quieren vivir a dádivas de regalos del asistencialismo populista de algunos gobiernos. Y la otra es que ser conscientes de la gravedad del problema, se buscan así instaurar condiciones de verdad, de justicia e inclusión, aún a riesgo del rechazo y la persecución. ¿Entendemos? Hagamos esto como tarea, porque nosotros también tenemos que aportar algo a nuestra sociedad. Tenemos que revisar, si es necesario, rectificar cuál es mi actitud ante los mandamientos. ¿Son un deber o son medios para crecer en el amor? Si los mandamientos de la ley de Dios te llevan a ser más caritativo, lo estás haciendo bien. Pero si no es así, estás lejos o a años luz de la misericordia de Dios. Oremos desde el Evangelio. Jesús, hazme un hombre coherente, que no tema las dificultades, que no deserte a tu misión, que no trate de ocultar en mi egoísmo o mis posturas en aparentes formas de faltas de compromiso, en aparentes formas de virtud. Ayúdame, Señor, a ser sincero en tu seguimiento. ¿Cuántas veces el respeto humano me hace callar,
mi condición de cristiano cuando debería ser profeta. Por eso he de mantenerme cerca de ti, para tener las fuerzas de vivir en cara a ti, sin temer incluso irme en contracorriente. Prosigamos, que la meta es la vida eterna. Habrá tierra que sembrar, habrá mies que recoger. Por muchos años que pasen, no cambiará nuestra fe. La vida es de los que luchan por su propio yo vencer. Habrá peces que pescar y manos para faenar. No importará la tormenta, pues Cristo la calmará. Seguiremos en la lucha por un mundo de hermandad. Cristo nace cada día en la cara del obrero cansado, en el rostro de los niños que ríen jugando, en cada anciano que tenemos al lado. Cristo nace cada día y por mucho que queramos matarlo, nacerá día tras día, minuto a minuto, en cada hombre que quiera aceptarlo. Hay mucha tierra sembrada que al tiempo traerá su fruto. Ya vendrá quien lo recoja, de momento trabajemos. Y si el mundo se acobarda, nosotros no callaremos. Cristo nace cada día en la cara del obrero cansado, En el rostro de los niños que ríen jugando, en cada anciano a nuestro lado. Cristo nace cada día y por mucho que queramos matarlo, nacerá día tras día, minuto a minuto, en cada hombre que quiera aceptarlo.